es una manifestación, algo que Dios le ha estado hablando, le ha estado diciendo a la iglesia y a la humanidad, pero la humanidad no ha estado atendiendo a lo que Dios, a las recomendaciones que Dios ha venido haciendo por muchos años. Muchos se cansaron de esperar porque hace más de 2000 años se viene predicando la esperanza de la salvación, el tiempo donde el Señor prometió nuevamente retornar a la tierra y salvar a los suyos. Y eso ha hecho que haya un enfriamiento de corazón, ¿cierto? Demasiado grande en la humanidad. Eso ha llegado al punto de que si usted ve las noticias, ve las diferentes manifestaciones, o ve la naturaleza, o ve todas circunstancias, ve las familias, y nos damos cuenta este enfriamiento de amor, cómo está destruyéndonos mayor, que nosotros vemos un caos natural, ¿cierto? A través de la naturaleza, a través de la creación, a través de todo, pero algo en lo cual no nos detenemos es en el caos más grande que está viviendo la humanidad, y es la destrucción de la familia. Y cómo se presta todo el sistema para destruir a las familias. Todo eso lo hemos visto a través de todo lo que se ha venido construyendo y edificando, y a través de, en el momento en que llega la inteligencia artificial, las redes sociales, cómo esto desplaza a Dios de una manera destructora, de una manera caótica, ¿cierto? Vemos que en el momento en que sale la primera red social, a los que les haya tocado Messenger, ¿recuerda Messenger? Las dos caritas, la azul y la verdecita y todo, eso era, no decía cómo tremendo. Luego viene Skype para cortar distancias a través de las videollamadas, las videoconferencias y todo eso, que es un mensaje que ya había estado, hoy no voy a decir, los Simpson lo advirtieron, no, los supersónicos lo advirtieron, que eran los que ya hacían videollamadas. En los 90, ver una videollamada, eso era algo eso era escaso, porque a uno le tocaba hacer fila en un teléfono público para poder llamar. ¿A cuántos les tocó hacer fila en el teléfono público para poder llamar? Y si tenían teléfono en la casa, había un candadito especial para que nadie lo tocara. Y la primera llamada en ese teléfono de disco, eso era, yo creo que quedó grabado como una experiencia en los que nos tocó utilizar el telefonito de disco, ¿sí o no? ¿Cómo? Uno decía, el que el dedo se le quedaba y usted tenía que volver juntamente con ese hasta que... Y eso era una novedad, ¿sí o no? Las llamadas a larga distancia, ¿cómo eran? Que se tenía que reunir la familia en la casa donde había un teléfono para poder escuchar a alguien que estaba en otra nación y poder, que tenía que ser también en el momento en que podía acudir a un teléfono donde pudiera meter una tarjeta. Esto es nuevo para ustedes, pero el saber de que si usted tenía cassette también tenía que tener un lapicero en el bolsillo. Si no, perdió, ¿cierto? Había que, para devolverlo hasta el punto de la canción que le gustaba y no se pasara, usted el lapicero y ¿sí o no? Eso era. Ahora, luego llega, muchos años después llega la USB que reemplaza el hecho de que usted una película la guardaba también en un DVD, en un CD. Primero era un acetato negro, grande, luego de eso viene el beta, el VH y muchas otras cosas que yo sé que fueron parte de muy buena, para los que nos haya tocado la infancia de eso, ¿verdad? Sí, eso les estoy hablando de lo que he investigado en internet, ¿cierto? Lo que me dice Wikipedia que existía en los 90. No sabía que los televisores tenían más barriga que la que hoy tenemos actual, ¿cierto? Que los televisores
tenían una joroba, ¿cierto? Yo no sabía, no sé, esto es nuevo para que usted y yo, sí, entre más grandes eran más finos creo que se usaba la palabra ahí, no sé para qué, pero ahí, ¿cierto? Eso decían que era como mover la antena y se usaba el hecho de que se dijera ahí. Entonces todo esto ha llevado que todas estas cosas que nosotros vemos ahorita obsoletas marcaron una generación fuerte, marcaron un pensamiento, marcaron un hecho, marcaron familias y marcaron territorios que trajeron avanzada y fortaleza, ¿cierto? Y hoy, por medio de eso, y no solamente por medio de las redes, las tecnologías y de todo, se ha perdido algo que yo creo que aún lo hemos dejado de predicar, y es el temor a Dios, no el miedo a Dios, el temor a Dios. Y Jesús, en el momento en que vino a la tierra, y nosotros estamos hablando de este tiempo y de esta temporada en la cual nos preparamos en el Señor para todo eso, eso siempre dejó enmarcado el por qué había vuelto, el por qué había venido, el por qué había estado. Y cada que iba y daba una enseñanza, parábolas, mensajes, las bienaventuranzas y de todo eso, siempre dejó enmarcado algo que era temer a Dios. Temer a Dios. Y eso lo dejamos. Hoy las generaciones actuales no le temen a Dios. Las familias actuales no le temen a Dios. Todo esto enmarcado al hecho de que hoy predicamos a un Dios que Dios es amor. Pero ¿por qué Él es ese Dios amor? Nosotros no podemos hablar del amor sin antes conocer el desamor, porque entonces fuera igual, y hoy enmarcamos a Dios de una manera igual que el desamor. Hoy enmarcamos a Dios de una manera igual que la indolencia. Hoy enmarcamos a Dios a la verdad. Hoy enmarcamos la verdad y quitamos el principio de la verdad para igualarlo a la mentira. Hoy es realidad, ficción. Hoy, y todo es igual para la humanidad. Hoy no hay una división entre lo que realmente agrada a Dios y que desagrada a Dios, porque hemos enmarcado el hecho de que todas nuestras acciones le agradan a Dios. ¿Y usted cree que todas las acciones que nosotros hemos practicado esta semana le agradan a Dios? No se lo voy a decir yo, y esta mañana no es para juzgarle ni para decirle a usted que no sea una persona que también hace acciones que desagradan a Dios. Nuestras acciones agradan al 100% a Dios. Hacemos la voluntad de Dios actualmente. Usted y yo como iglesia hacemos la voluntad de Dios. Porque Él es Dios amor, es un Dios perdonador. Otros sabemos que también es fuego consumidor, pero para que llegue a ese nivel de fuego consumidor tenemos que llegar a desafiarlo de una manera desbordante, ¿sí o no? Y nosotros hemos hecho y estamos evangelizando y enseñamos y practicamos y vamos y le hablamos a las personas de un Cristo que ama. Y no es malo hablarle a las generaciones y a la sociedad de un Cristo que ama, pero ¿por qué no les hablamos de por qué nos ama? ¿Cuántos intentos hizo Dios de hacer volver a la humanidad en razón de todo lo que le desagradaba y era abominación para Él? ¿Cuántas señales Él no puso desde el inicio, enseñándole a la humanidad que nosotros tenemos que vivir una vida en voluntad de Él, no en nuestra propia voluntad? Y hoy predicamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esas son las características para nosotros justificar de que pecamos, rezamos y empatamos. Hablaba con alguien y decía, y acordábamos algo,
el predicar del pecado se sacó de las iglesias. Y había quien decía, es que no es el tiempo de predicarle de pecado a la iglesia, porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. ¿Por qué seguimos pecando? Si sabemos que alguien por amor pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo lo que ya está pago? Es como saber que alguien sabía que usted estaba metido con un gota a gota y le debía a Raimundo y todo el mundo. Y vino y le pagó todas sus deudas. Entonces, como usted ya se vio limpio, usted volvió y se metió con otro. Y volvió y sacó otros créditos sabiendo que usted no tiene con qué pagarle. Asimismo somos nosotros ante Dios. Nuestro precio de salvación no tiene cifra. El precio de nuestra salvación no tiene cifra. Ya hubo alguien que nos sacó del lodo cenagoso y nosotros eso no lo hemos valorado. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué hoy? Y usted hoy se levantó más santo que todos y quiere hablarnos de que estamos haciendo algo malo. No, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es contado por pecado. Y nuestras familias, miren, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro entorno están esperando que usted y yo entendamos que realmente hemos sido pagados por un precio que no tiene cifras para que ellos entiendan, para que ellos comprendan quién es verdaderamente ese Dios amor. Porque cuando nosotros hablamos de un Dios amor, podemos estar diciendo, y si lo predicamos de la manera en que hoy todos lo ven, podemos estar creyendo de que, definitivamente, haga lo que haga, igual Dios me ama. Practique lo que practique, igual Dios me ama. Pero entonces, ¿dónde estará la diferencia de aquel que ya realmente consagró su alma a Satanás? Dios lo ama igual, si ya le cedió su alma a Satanás. Aquellos que definitivamente están y odian a Dios de la manera en que lo odian, Dios los ama igual. El amor para ellos no se ha quitado, pero no quiere decir que Dios ama lo que Él ha llamado abominación, porque entonces sería contradictorio a lo que enseña, sería contradictorio a lo que predica, a lo que nos dio para hablar. Hay cosas que son abominación para Dios. Y nosotros, para poder entender el temor a Dios, tenemos que entender qué es lo que es abominación para Él. Él es un Dios amor, pero hay cosas que abomina. Y las abomina es de las prácticas que muchos de nosotros hacemos. No abomina nuestra alma, Él abomina nuestras prácticas. Y hace cosas para que la gente entienda, por eso se va a los dos extremos. Dios se va a los dos extremos. Si Él llegara e hiciera de la manera natural o comprendiendo y cediendo a los hombres, ¿de qué serviría de que hoy usted y yo tuviéramos fe en Dios? ¿Cómo tuvo que hacer su primer llamado y su más grande llamado a la humanidad que estaban practicando abominación para Él? En medio de un desierto donde no llovía, muy lejos de un río, muy lejos de un mar, lejos de los océanos, donde la lluvia no la veían ni la conocían, levantaron un loco, porque así lo vieron, a construir un arca, a hacer y hablarles y decirles, arrepiéntase, se está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Esto no fue lo que Dios quiso en el momento de crearnos. Esas prácticas que se hacen no son las que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y qué pasaba? Se lo burlaban, se lo gozaban. Muchos se pegaban de lo que hoy muchos piensan. Ya ustedes vienen y algo
que decía una persona que le hablábamos esta semana, y decía, ustedes vienen predicando de que Cristo viene hace más de 2000 años y no ha pasado nada. ¿Será que ustedes no se han equivocado? ¿Será que ustedes no están en la equivocación? ¿Será que ustedes no están en el error? Pero ¿sabe qué certifica el hecho de que usted y yo no estamos en el error? De que Él dijo que iban a haber unas manifestaciones para que nosotros comprendiéramos que el tiempo del fin se aproximaba. Y esas cosas no las veíamos hace 10, 15, 20 años. Lo que está pasando actualmente no lo veíamos. ¿Qué guerras han habido? Siempre. ¿Pestes han habido? Siempre. Aún salimos de una pandemia que también hace 100 años, 108 años, hubo una pandemia. O sea que pestes siempre han habido, guerras siempre, hambre. ¿A quién no lo hicieron tomar la sopa y comer las verduras por los niños de Somalia? Hambre siempre ha habido. Vea, y los niños de África muriéndose de hambre y usted no se quiere tomar esa sopita de cebolla con brócoli. Hambre siempre. Pestes siempre, guerras siempre, maldad siempre, pero al nivel de hoy no. Anteriormente, ¿y sabe cómo se ha medido esto? A través de los diferentes avivamientos que han habido en la historia. Las multitudes que habían antes, que muchos no las supieron entender, que muchos de ellos pensaron que el poder era de ellos. Muchos ministros creyeron de que el poder estaba en ellos, no en Dios. Y comenzaron a hacer sus propios dogmas, sus propias doctrinas, sus propios adoctrinamientos, sus propios lineamientos, sus propios reglamentos internos, sus propios preceptos, sus propios estatutos para llevar generaciones que hoy odian a Dios. Hoy hay generaciones que les tocó grandes avivamientos donde se veía la manifestación, donde la gente no era sino entrar a un templo y de una eran quebrantados, donde llegaban y comenzaban a dar un mensaje y de una eran quebrantados, donde simplemente sonaban unos panderos y había una adoración extrema que quebrantaba y llegaba a lo más profundo del ser humano y acontecían grandes cosas. Donde aún los estadios eran usados para grandes cruzadas y en el momento en que llegaban a jugar fútbol, los jugadores no eran capaces de estar de pie, por lo que quedaba espiritualmente en ese campo. Hoy, nuestros conciertos son después de un concierto de reggaetón y después de eso hay otro sinnúmero de cosas y nada pasa. Hoy ya a nosotros no nos llama la atención la alabanza, sino tiene todos los instrumentos. Hoy ya a nosotros no nos llama el hecho de temerle a Dios. Si el pastor comienza a predicar o a dar mensajes donde nos recuerde de que tenemos que temer a Dios, ya no me gusta. Porque las iglesias, los templos se volvieron restaurantes. Yo ya mido y veo, voy y escucho y según el mensaje me quedo, según quien predique me quedo. Ay no, allá no hablan sino de pecado, malo si se habla mucho de pecado, malo si se habla de arrepentimiento, malo si se habla de justicia, malo si se habla de... Y a través de eso, todos han llegado y han tomado y tienen sus propios reinos. Ahorita compartíamos con alguien en la mesa y veíamos cómo hoy muchos han hecho grandes reinos y veíamos lo sorprendente de cómo Dios se manifiesta a través de estas personas y cómo Dios recompensa a personas
que dentro de lo que es la razón humana, uno se sorprendería. Porque usted y yo podemos decir, y usted puede estar ahí y poder ponerse a pensar, yo hago lo que busco hacer, lo que más le agrade a Dios. Busco llegar a agradarle a Dios de una manera. Y este otro que vive en desorden, en pecado, en inmundicia y todo eso, se le abren unas puertas. Le llega todo, le llega esto, le llega una cosa, y usted y yo, aquellos que viven y que lo único que buscan es extraer lo que está en el bolsillo de la iglesia, a engordar y a llenar sus propios vientres, como lo dice la palabra, que no hablan sino de doctrinas de prosperidad, que han alejado tanto a Dios de los templos, que hoy solamente atraen a la gente, y a la gente le gusta que le incentiven su emprendimiento financiero desde la emoción, el intelecto, para decirle: eres un prosperado, eres un bendecido, Dios está contigo, Dios te ama, Dios te ha levantado, esfuérzate, sé muy valiente, porque donde quiera que vayas, el Señor está contigo. ¿Sabe que lo único que yo veo de Dios cuando estamos pecando es su mirada, no su presencia? Porque Él ve todo. Donde quiera que usted y yo estemos, y aún allí estemos cometiendo pecado, allí está la mirada de Dios, pero no su presencia. Porque Él puede estar en todas partes, pero no en todas partes bendice. Entonces hay momentos, y no sé qué es lo que a nosotros nos falte, pero algo que sí sé es que no debemos de desfallecer para buscar agradar a Dios de la manera en que Él quiere que le agrademos. Y para eso, usted y yo tenemos que confrontarnos todos los días, diario. No es por el mero hecho de que usted y yo ya consideremos y creamos de que somos salvos y vamos a dejar de buscar si le agradamos o no le agradamos a Dios en este día. Porque algo de nosotros Dios tiene la atención puesta en un área de nosotros. Y sabe, no es en el área más fuerte, es en el área más débil. Es en el área más, porque en la debilidad es donde Él se perfecciona. Pero ¿sabe cuándo se perfecciona nuestra debilidad? Cuando nosotros reconocemos que esa es nuestra área débil. Porque hay áreas, todos sabemos que la parte que nos lleve a pecar es nuestra área débil a los ojos de Dios. Pero en otras personas que ya perdieron, su temor a Dios no es su área débil, es su fortaleza. ¿Y sabe por qué es su fortaleza? Porque eso lo lleva a tener argumentación, razón, lógica, y hace que usted levante barreras de razonamiento y de cuestionamiento a lo que usted realmente es delante de Dios. Y eso, ¿sabe qué crea? Fortalezas mentales. Y un hijo de Dios, llamándolo hijo de Dios, con una fortaleza mental, es peligroso. Es peligroso. Que llame a su debilidad fortaleza, es peligroso. Por eso están los templos. Amada iglesia, para esto están estos lugares. ¿Para que se reúnan los santos? Sí, pero también para que lleguen los pecadores. Y hoy nosotros somos parte de la barrera que nos colocamos en los templos para que los pecadores no lleguen. Porque es muy fácil ocultar nuestra lepra debajo de una gran armadura o de un muy buen vestido. Pero ante los ojos de Dios eso no lo podemos ocultar. Y estos lugares es para todos nosotros. Porque no hay uno solo sobre la tierra que no cometa pecado.
Y a estos lugares es donde hay que invitar a los pecadores. Pero para poder que el pecador llegue a un espacio como este y tenga conversión, nosotros no debemos de dejar de predicar de arrepentimiento. No debemos de dejar de predicar de justicia. No debemos de dejar de predicar de pecado. No debemos de dejar de predicar del Espíritu mismo. Porque un mensaje sin el Espíritu es un mensaje que no convence. Porque esto que muchas veces ustedes nos oyen a nosotros aquí parados, desde diferentes acciones ministeriales o diferentes fungires ministeriales, no es nada si el Espíritu no guía. No es nada si el Espíritu no es el que convence. No es nada si el Espíritu no es el que lleva esa verdad a su espíritu. Se convierte en una conferencia más. Se convierte en un mensaje más. Y eso es en lo que se han convertido hoy por hoy las congregaciones. Coaching, motivación, crecimiento personal. Se han convertido las congregaciones en persuasión. El persuadir la mente y el corazón del ser humano. ¿Sabe qué ha pasado? Ya hay congregaciones donde el ministro se sienta ya, maneja una aplicación y en un video beat llega y proyecta una imagen de él con inteligencia artificial. Y el mensaje no lo da el espíritu, el mensaje lo da la tecnología. ¿Cuántos han usado la inteligencia artificial a través de el ChatGPT o a través de lo que son estas aplicaciones? Esa aplicación le da a usted a oír lo que usted quiere oír, no lo que Dios quiere que su espíritu oiga. Por eso Él lo dejó estipulado: el que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es solamente oír, es obedecer. Y ya las congregaciones las manejan a través de inteligencia artificial. Los mensajes los sacan de la inteligencia artificial. Este libro, ¿sabe por qué no desaparece? Porque Dios lo prometió. Pero si fuera por el hombre, ya estuviera desaparecido. Y aún así Dios manifestándose en todas las cosas que han venido pasando. Miren Honduras, un incendio en una biblioteca y se quemaron todos los libros menos las Biblias. En el incendio que hubo en esta isla de Maui, la Iglesia Católica no se quemó. Y la librería cristiana, porque allá es difícil y no permitían que hubiese un templo cristiano, y la librería cristiana está intacta. Está intacta. No se quemó. Cuando eso arrasó con media isla. Fue un incendio que el desespero de la gente era tirarse al mar para no ser alcanzados por él. Y no solamente eso, es que allí todos ven el incendio, pero estaban justo en el momento de una tormenta, de un huracán, que fue el que sopló tan fuerte y justo cuando ya no había más que quemar, hasta el huracán. Señales de la naturaleza que nosotros no. Mire Italia en su momento, o hace muchos años, también por prácticas paganas, fue arrasado por un volcán. Ahorita ese mismo volcán despertó. Las calles de México, por ciertas partes, está brotando lava. Dios prometió no volver a inundar la tierra. Pero ¿qué pasa con las prácticas del hombre y del ser humano? Que ni a eso le temen.
lo llaman fenómenos naturales. Y eso está. ¿Sabe qué ha pasado? Que del día del Señor solamente hablan de que Él vendrá en las nubes, custodiado por sus ángeles, y que todo ojo le verá, toda lengua lo confesará, y verá de que Él nuevamente retorna a la tierra, y habrá salvación y habrá paz, y que allí no habrá llanto, que allí no habrá dolor, que allí no habrá ni frío ni calor. Y eso suena muy bonito. Pero para que lleguemos a ese momento, usted y yo nos tenemos que librar de un día como el que está escrito en Isaías 24. Isaías capítulo 24, verso 21. Se lo voy a leer en esta versión internacional que me gusta. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra en la tierra, y serán agrupados en montón como prisioneros en calabozos, serán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán castigados. Estamos hablando del día del Señor. Por allá Sofonías, también me gustó este texto que dice, Sofonías 1:14, cercano está el día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo, allí gritará el guerrero. Día de la ira es aquel día, día de congoja y de angustia, y día de destrucción y desolación, día de tinieblas y logreves, dice aquí, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Pero ¿sabe qué nos gusta oír cuando vamos a una congregación? Nos gusta oír el día del Señor, cuando aparecerá en las nubes, amado hermano, y el Señor nos arrebatará y estaremos con Él y reinaremos con Él, ¿sí? ¿Y dónde está? ¿Dónde quedan estos días que son los días de Él y que son los días que Él le anuncia a su iglesia para que su iglesia le anuncie a los suyos que es tiempo de arrepentimiento? ¿Recuerdan al rico y Lázaro? ¿Qué decía el rico? Después de haber muerto y haber sido llevado al Seol, él podía ver el otro lado que también tuvo la oportunidad de haber escogido, que también tuvo la oportunidad de haber decidido, de haber estado en ese lado. Pero ¿qué pasó? Su ambición, su avaricia, su orgullo, su ego, ¿a dónde lo llevaron? Deja que Él venga y moje al menos sus labios, mis labios con un poco de agua. Déjame ir a los míos y decirles que se arrepientan, que cambien, que esto, que mire, para que no les pase esto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el ángel del Señor? Ellos tienen a los profetas, así como todos nosotros tuvimos a los profetas y hemos tenido profetas. Ellos también han tenido profetas. No hay uno que en Colombia no diga que no se le haya hablado del arrepentimiento y que no se le haya hablado de que Cristo será el Rey y Señor de esta nación. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No, es que eso era una parábola que usted y yo podemos vivir. Una parábola que se puede convertir en una verdad. Es una realidad que Jesús predicó, enseñándola a través de esto, para que el día de mañana usted y yo nos confrontemos en el Espíritu y no lo llevemos de esa realidad a una verdad. Porque usted y yo, hoy es el día de que nuestra familia debe de conocer de que hay un Cristo, que hay un Dios amor, pero que ese Dios amor está porque a la humanidad había que llamarle la atención en todas las prácticas abominables que hacen hacia Dios. Si no, no hubiera venido. ¿Para qué? Para que el Señor hubiera dado a su Hijo,
si nosotros no estuviéramos haciendo cosas abominables para Él? ¿Para qué hubiera venido Jesús? A multiplicar los panes y los peces, a ver los ciegos ver, los cojos saltar, a que esa encorvada fuera sana, a que una mujer que invirtió todas sus riquezas pudiera ser sana de su flujo de sangre. ¿A eso? ¿Nada más a eso? Usted no ha sido sano del flujo. Usted y yo no hemos sido sanos por estar encorvados. Usted y yo no hemos sido sanos con lodo en nuestros ojos para poder ver. Usted y yo Él no nos metió los dedos a los oídos para poder oír. Usted y yo no fuimos leprosos para entender quién era Jesús para la humanidad. ¿Sabe quién éramos? ¿De qué parte estábamos usted y yo? De los pecadores, de los inicuos, de los que hacíamos y practicábamos lo abominable para Él. Y por eso nuestro espíritu entendió y conocimos el arrepentimiento, y hoy estamos aquí, es por eso, no por otra cosa. Y eso mismo que nosotros entendimos por medio del arrepentimiento, por medio de practicar iniquidad, por medio de practicar lo que es desagradable a los ojos de Dios, usted y yo hoy estando aquí, eso mismo es lo que tenemos que impartir a nuestras generaciones, a nuestras familias, a nuestros amigos. ¿Sabe qué está? Mire, todo se volvió tan olímpico que el mero hecho de nosotros publicar una imagen en un estado o compartirla por redes sociales, eso ya es tan común como compartir un meme. Eso no tiene el mismo efecto, porque si hubiera sido que el Señor nos quisiera hablar exclusivamente y a través de esos mensajes llegan, sí, no le voy a decir que no y no le voy a decir deje de hacerlo, al contrario, inunde sus redes de todo lo que sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no llega vacía. Pero adicional a eso, abra su boquita, predíquelo, hable de la vida, hable de la muerte, hable de la resurrección del mismo por el cual usted y yo estamos en este lugar reconociendo salvación. De ese es el que usted y yo tenemos que hablar. Nuestra familia, todos llaman un libro de ficción. Y hoy la ciencia está mucho más unida para buscar desmentir todo lo que en este libro está. La verdadera palabra escrita no tiene corrupción, que es la obra del Espíritu en cada uno de nosotros por medio de lo que leemos y cómo lo entendemos. Pero este libro físico fue corrompido, corrupto y fue modificado de miles de maneras. Reyes, mire que ahorita aquí hablábamos de lo que va a pasar con los grandes reyes, con personas de eminencia. Reyes tienen sus propias Biblias porque eliminaron de él lo que hoy les he dicho que se dejó de predicar en las congregaciones. Quitaron el pecado, quitaron lo que es abominación para Dios, quitaron lo que insulta a Dios de eso y lo modificaron a gusto de ellos. Y eso no está muy lejos de acontecer. China, una nación comunista, va a hacer de esto un libro comunista. Lo van a modificar, mas no lo van a desaparecer. Y ellos, a través de su pensamiento comunista, lo pudieran hacer. Porque ellos son los que deciden qué leen en esa nación. Allá usted no puede llegar y decir, voy a leer La culpa fue de la vaca.
porque el culpable va a ser usted. Allá no se puede leer cualquier cosa. Y va a haber una versión bíblica asiática donde van a eliminar muchas cosas de las que están allí y las van a colocar. ¿Sabe? En un comentarista asiático que le toca la parte de la traducción y de hacer este libro, él mismo dice que sabe cuál va a ser la ventaja de que prácticamente en China va a ser castigado el pecado por los hombres. Allá hay cadena perpetua por mentir. Allá usted no se puede colocar, si a usted le encuentran un libro de estos, actualmente en China, eso le da o cadena perpetua o pena de muerte. ¿Sabe qué van a quitar ya con la nueva Biblia? La cadena perpetua, y lo van a llevar todo a pena de muerte. Pero aquí habla de lo que ofende a nuestro Dios creador. La Biblia la van a convertir lo que ofenda a su Dios comunista. Porque ellos allá, su Dios es su líder. El que ofenda las leyes que estipuló ese líder va a sufrir pena de muerte. El Vaticano, muchos de los que hablan la verdadera iglesia, Babilonia, donde la lucha de nosotros no es con ellos solamente. Esa misma, en la nueva Biblia, ¿sabe qué va a permitir? Todo lo que abomina a Dios. Y aún va a habilitar por medio de la Biblia las prácticas del ocultismo. Para poder que hoy, a través de lo que es libertad religiosa, se permita que las iglesias satánicas en cualquier parte del mundo sean incluidas como una religión más. Hoy la Constitución de Colombia no lo permite. Ni nada que sea, ni prácticas del ocultismo, ni nada. Las iglesias satánicas en Colombia no son avaladas por el Ministerio del Interior, que es el mismo que regula las entidades religiosas. Ni lo avala la Constitución. Pero ¿sabe qué va a pasar a través de la nueva Biblia del Vaticano? Va a estar incluida toda práctica del ocultismo. Ya el Papa reconoció a los más grandes chamanes de África, los reconoció como una religión más. ¿Y sabe quién fue el que se doblegó a besarle los pies? No fue el Papa, no fueron ellos al Papa, fue él, el Papa a ellos. ¿A dónde vamos a llegar? Hoy todos hemos visto cómo la maldad destruye las familias. Hoy vemos todos cómo el ocultismo, las prácticas satánicas y de brujería destruyen a la humanidad. No le voy a satanizar el celular, porque esto ha sido una tecnología que ha salido y bien usada sirve para muchas cosas. No es como el momento en que satanizaron el televisor, que lo llamaban el cajón del diablo. Y que muchos, por eso ahorita lo hablaba, referente a todas las cosas y los grandes avivamientos, que muchos los interpretaron avivamientos personales y dijeron, este es el momento de manipular la mente y el corazón de los hombres. Y aquí en la minorista contaba el apóstol de que iban y eran esos arrumes de televisores, porque todos los evangélicos, por eso hay una religión más, aparte de las más de 5.700 religiones que hay, los evangélicos son las 5.701. Iban y llevaban todos los televisores allá a la minorista.
Años después, los que predicaban de que era el cajón del diablo salían por el cajón del diablo. Que el computador era la máquina del diablo. Y hoy esos mismos son los que sacan del computador, a través de inteligencia artificial, sus propios mensajes, porque ya no tienen ni siquiera que predicar. Tiene que ser la inteligencia artificial la que les da los mensajes. Y eso es lo que pasa actualmente. Esa es la realidad. El creador del Facebook, desde el momento en que lo creó, no permitió ni siquiera que sus hijos consumieran esa red social. Ni él ni sus hijos. Tiene un equipo que le pasa estadísticas porque él no se mete a ellas. Y la intención era, a través de eso, crear una red que fuera tan adictiva que pudiera dominar la mente del ser humano. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a través de esa red social? Es que es la F de Facebook, es la F de lo feo que usted y yo nos vemos elevados en un televisor, es que no un televisor, en un celular, donde más de uno lo ha levantado una moto, un carro por que pasan las calles. Nos vimos una serie coreana que se llama Celebridades. Si usted no sabe usar estas plataformas de películas o de series, mire el contenido y extraiga lo bueno de ellos. ¿Y sabe qué pasaba en esa serie? A través de Instagram, cuánto odio, resentimiento y cuánta lucha de poderes desatan las redes sociales. Que entre ellos, mire, la gente moría simplemente por inventar un chisme, por inventar un comentario. La gente moría. Se destruían a través de la red social, a través de sus mensajes, lo que montaban. Y era una lucha de poderes. Y eso es lo que ha desatado, porque usted está en Instagram, está en Facebook, está en TikTok y está en todas las redes sociales, no porque hay tan novedosa, porque sabe que alimenta el ego del ser humano, el me gusta, el te sigo. Que le den me gusta. Y la lucha era por los me gusta. Ay, tiene tantos seguidores, tanto, y eso, y se peleaban por las cifras que aparecían de seguidores y de me gustas y de like, de todo esto. Y se peleaban por eso. Y se destruyen y no les importaba arrasar y matarse y dañar. Y quienes más las criticaban terminaron consumidos por ella. Y cuando después reaccionaron, ya vieron todo el daño que eso efectúa. Con eso no estoy diciendo que su pastor no usa TikTok, no usa Facebook. No uso Facebook, no. Facebook no tengo, pero Instagram y TikTok sí. Pero no lo uso para aumentar mis seguidores, para hacer TikToks. Voy a aprovechar, no puedo ver una cámara porque tengo que hacer un TikTok, hermano. Ayúdeme. Aprovechemos esta cámara y hagamos. No. Todas estas cosas no son malas. Nosotros le hemos dado un mal uso. ¿Sabe qué ha hecho esto? Desunirnos, desplazarnos. Que hoy un padre, para poderse comunicar con un hijo, tenga que usar este medio viviendo en su propia casa. Que una madre, para poder llamar a comer, tenga que escribirle a sus hijos que la comida ya está lista. Aquí ya no existe el ya voy, que le decían a uno, vaya a comer, ya voy. Y ya voy de un colombiano son 15, 20, 30 minutos hasta una hora. Aquí ya no existe. Ya es simplemente me dejó en visto, no sé, ya lo vio, problema suyo, ahí está la comida. El primero, el ya voy, era
Cuando menos piensa y usted escuchaba que su mamá se quedó callada, usted primero sacaba un pie y si la chancla no pasó, sacaba la mano y si la chancla no pasó es porque su mamá, pero se asomaba usted y la chancla. Ya ahora no. ¿Sabe qué hacen los papás? Lo voy a bloquear para que me dejo en visto. Y cuando baje, que le diga a Alexa que le caliente la comida. Y eso es lo que pasa hoy en las familias tecnológicas. La indolencia de todas las cosas y la búsqueda de poder que han habido en medio de la sociedad. La frialdad en el corazón de los padres, la frialdad en el corazón de los hijos. ¿Y todo por qué? Porque se ha perdido un principio eterno que Jesús dejó estipulado en el momento en que estuvo con la humanidad, que es un principio que usted y yo hoy podemos estar viviendo, porque nos es necesario congregarnos, pero no porque realmente nuestro espíritu reconozca la necesidad que tenemos de oír palabra de Dios. Porque esto lo volvimos como ir a una cita y una conferencia más. Porque estos espacios se convirtieron en esos espacios donde yo voy para distraerme, porque no tengo donde distraer la mañana del domingo o una noche en semana. ¿Y sabe qué ha pasado a través de todo esto? Ver que si, amada iglesia, usted y yo no entendemos y despertamos, el día de mañana, créame que su alma es la que lo va a llevar al abismo, no el haber dejado un lugar como estos, sino su alma, porque lo que más alimentemos va a ser lo más fuerte en nuestras vidas. Y estos espacios nosotros los debemos de aprovechar al punto de que el día de mañana que no se nos permita y todo eso, el Espíritu nos una de donde quiera que estemos. Porque algo que yo creo que fue entrenada la iglesia a través de la pandemia, que muchos de esos templos que se cerraron, muchas de esas congregaciones que se cerraron, que eran mega iglesias y que hoy por hoy no tienen ni siquiera templos y todo lo manejan simplemente a través de las redes sociales. Eso ha mostrado que aún lo único que los une es la red social y en el momento en que no la haya, esa congregación no será parte de la iglesia del Señor. No tengo la potestad de definir ni decidir quién es iglesia y quién no es iglesia del Señor. Pero sí tengo la exhortación por el Espíritu para hablarle a los presentes y a todos aquellos que Dios me ponga en el camino referente a que es el tiempo donde usted y yo volvamos a temerle a Dios. Que usted y yo volvamos a esa pasión, a ese momento especial donde llorábamos en su presencia, donde nos agradaba estar en oración, donde nos apasionaba adorarle, donde nos apasionaba leer la Biblia, abrir ese libro y ver los inescrutables misterios que allí están escritos, que nos daban edificación y nos daban paz. Que les podamos enseñar a nuestros hijos volver a tener fe, volver a creer, volver a temerle, a ver verdaderamente a Dios, no a los hombres. Hoy nuestros hijos le temen a los hombres, porque si no son populares en medio de la sociedad, no se consideran nadie. Nosotros tenemos que volver a enseñarle a los hijos que sean tan temerosos a Dios para que su identidad en Dios no la pierdan. Hoy llega cualquiera y le define quién es, qué es, porque eso es lo que está pasando en medio de la sociedad. Hoy, tristemente, mire, avalada este proyecto de ley que hay en el Senado de nuestra República, lo que usted hoy considera que es su hijo o su hija,
usted pierde total poder sobre él porque ya no le pertenece a usted, le pertenece al Estado. Y ya el niño no va a decidir biológicamente por él, va a decidir por el Estado. Y si el Estado dice que hasta los 12 años el niño usted no lo puede llamar hijo o hija, porque él es el que define quién es y qué género es, usted no puede hacer absolutamente nada. Donde hoy, mire lo que está pasando a través de esta agenda. ¿Cuánto tiempo no llevas esperando un examen y un especialista? Una cirugía. Y todo llega y se cumple el término y lo llevan y lo repiten. ¿Sabe que hoy en Colombia es muy fácil que un adolescente se cambie de género, se ampute sus partes, se coloque hormonas y todo lo cubre la EPS? Lo cubre la EPS. Y a usted no le han podido entregar el medicamento de la presión, pero a ellos les entregan mes tras mes sus hormonas. Y no lo suspenden. Primero, qué difícil era cambiarse el nombre. Te tocaba esperar a los 18 años y lo sentenciaba. Era la sentencia de un juez, no lo decidía ni siquiera usted. Tocaba hacer una demanda, apelar algo y todo eso. Y un juez definía si usted se podía cambiar el nombre, quitar un apellido o poner un apellido, como usted quiera. Lo hacía un juez. Ya usted simplemente va a una notaría y por medio de escritura pública usted se puede cambiar su nombre, su género, su de todo, ¿sí? Usted se puede considerar binario, no binario, se puede considerar una silla, una cabra, considérese, ¿sí? Mire, son leyes que están aconteciendo en nuestro país, donde sabe a través de esto también que está avalado. Si hoy su hijo, su hija, por eso hoy no se define el hecho de que usted no le vea a un hombre una pareja por mucho tiempo, que lastimosamente el hecho de que no le vean a un hombre o una mujer por mucho tiempo, piensan que no es verdaderamente hombre, o a una mujer no le ven un hombre y piensan que, cierto, que no está comprendida, entendida dentro de sus gustos y todo eso, y viene el pensar, el murmurar o el de todo. ¿Sabe qué es lo que está pasando en medio de la sociedad? Se está perdiendo y deteriorando tanto el nivel de la familia que en ese mismo proyecto de ley, como hoy las parejas ya no quieren tener hijos, hoy es el gato, hoy es el perro, hoy son los animales. ¿Sabe qué avala este proyecto de ley? Que si usted se quiere casar con su gato, con su perro, lo puede hacer. Es una ley de zoosexualidad. Mire en qué punto estamos, que hay uno que se casó con una muñeca, hizo un escándalo nacional porque por una ambulancia, la mujer en una ambulancia porque iba a tener un hijo, ya tiene como 3 hijos esa muñeca, ¿cierto? Y todo eso, y la reconocen como una familia. Y es un hombre que se enamoró, o sea, tuvo un problema, un trauma con una mujer y representó a esa mujer en una muñeca y esa es su esposa. Ya tiene 3 hijos, 3 muñecos. Lindo esos muñecos. Son todos unos muñecos. Ese sí puede decir, mi esposa es toda una muñeca. Completamente. Mire, son cosas que no sé si usted no lo ha visto en las noticias, pero es algo real. Es algo, y es en Colombia, no le estoy hablando de otra nación, es Colombia.
tierra querida. Es una colombianada, ¿sí? Esa es nuestra Colombia, donde se aprueba eso, donde se avala eso. Otras naciones, era un escándalo el hecho de que usted no quisiera tener un hijo, como Estados Unidos, que usted llega y lo dejan que lo tenga y hay unas cabinitas donde usted va y lo mete allá. El mero hecho de que se cierre, eso genera oxígeno por tantos minutos mientras que llega emergencia y todo eso y lo recogen y nadie se entera quién fue quien lo dejó. Eso es allá. Mire, dentro de las leyes y la agenda que hay, la destrucción de la familia está en promover el aborto. Promover el aborto. Destrucción de las familias. La famosa ideología de género. Donde todo eso regula y mide. Mire, hoy porque estamos grabando. Pero el mero hecho de que nos vean en las redes públicas donde nosotros ponemos los mensajes, nosotros no podemos ya predicar. En Colombia ya está en primer debate el que usted y yo no podemos predicar ni hablar de la igualdad de género, ni de la ideología de género. No podemos hablar de la homosexualidad, no podemos hablar del lesbianismo, no podemos hablar del colectivo LGTBI en video o a través de un en vivo. ¿Sabe por qué? Porque eso da cárcel. Eso da cárcel. Y si usted está grabando y lo quiere llevar a la policía, eso da cárcel. Porque es una agenda que destruye la familia. ¿Sabe? Eso es tan destructor que gente del mismo colectivo que se han bajado han dicho cuánto no los representa eso, porque eso es algo que va en contra. Eso es un adoctrinamiento de rencor, de ira, de pleito, de contienda, de sangre. Porque es que usted hoy no reconozca. Es más, en ese mismo proyecto de ley está de que si es aprobado y usted tiene en su casa un homosexual, un gay, un transgénero, usted no le puede decir Cristo le ama. No le puede decir. Si viene alguien buscando ayuda y todo eso, no se la podemos brindar porque esa ley dice que nosotros no podemos persuadir a nadie para que cambie su pensamiento ni su ideología. Y si esa persona viene desesperada buscando ayuda y nosotros no poder hacer eso, porque no podemos persuadir a que la gente cambie a través de la fe. Eso lo dice. Así está. Mire, hay países donde no se permite evangelizar en la calle y no estamos lejos. Bolivia, no se permite evangelizar en la calle. Para un concierto que tuvieron hace poquito, tuvieron grandes problemas y el ejército y todo eso los hizo salir. Ya había empezado el concierto y de un momento a otro eso se llenó de ejército y los hicieron correr. Tienen regulados a los testigos de Jehová, ojalá lleguen más tarde, los domingos, pero a las 7 de la mañana. Como dicen por ahí, va a haber que dejar a Jehová sin testigos si siguen llegando a las 6 de la mañana a tocar la puerta. Entonces mire que son cosas que muchas veces nosotros nos desentendemos de ellas. No me gustan las noticias, qué bueno, pero véalas con entendimiento. Véalas realmente con el mensaje que ese programa trae a su vida, a su espíritu, porque eso no es solamente un mensaje para la humanidad. Aún, mire lo que dice que cuando más se hable de paz, es cuando más cerca está el día del Señor. Y ya vimos de qué calibre es el día del Señor. No es donde
el sol no dará su luz ni tampoco su calor. Cuando más se hable de paz, mire, dice que no creamos. Cuando en el Medio Oriente se den la mano de la paz y está escrito, dice que ahí es donde más nos debemos de estar prestos, atentos a lo que el Señor quiere con nosotros. Y ya se dieron la mano, se están aliando los que eran enemigos acérrimos por generaciones e historia. Y se están dividiendo las grandes potencias, porque ahorita lo decía, los grandes caerán, las grandes potencias caerán para poder manifestar el día del Señor, lo terrorífico que ahora se está levantando en las naciones. Vea que ya ahora están invadiendo las redes sociales nuevamente con terror para amenazar de esa nueva pandemia que va a encerrar a las personas, que otra vez va a haber que encerrarnos. Pero no es, ¿sabe qué? Esta vez no es un virus contagioso así como ese. Es para terminar de enfriar los corazones de las familias, para que lo que ya se ha levantado y lo que han desprendido a través de las redes sociales, a través de pleito, ira y a través de la desunión y la destrucción de la familia, eso ya se haga visible. ¿Sabe qué han visto? ¿Sabe qué es lo que han visto actualmente que ha sido potencial para ellos? El fenómeno del virus. Ellos pensaron que iban a menguar la humanidad de una manera poderosa, pero no lo lograron a través del virus. Lo hicieron a través de las vacunas. Hoy las vacunas matan más que el mismo virus. Los efectos secundarios de las vacunas son más peligrosos aún que el mismo virus. Hoy ha despertado un número de enfermedades huérfanas que nadie tiene control de ellas. ¿Tú que eres de una clínica? ¿Sí o no? Si estoy diciendo algo que no sea, usted levante la mano y tire la primera piedra. Pero esos efectos secundarios se están destruyendo, matando y deteriorando más a los seres humanos que intentaron menguarnos por medio del adulto mayor y hoy están matando las nuevas generaciones. Es sorprendente las cifras en Europa de las juventudes que mueren por infartos. Ya no pueden salir a hacer deportes porque de un momento a otro dicen que están activando en diferentes partes esa red 5G y eso es lo que está activando en las personas diferentes enfermedades, diferentes situaciones. Pero no solamente eso, ¿sabe que se está volviendo pandemia a nivel mundial? Y necesitan encerrar la gente para que eso se active con mayor, las enfermedades mentales. Hoy la ansiedad es más peligrosa que una bacteria. Hoy la ansiedad y la depresión son más peligrosas que una enfermedad terminal, porque la enfermedad terminal te consume a poco. La depresión y la ansiedad llevan a que las personas, aquí en la estrella, en lo corrido del año, ya el último fue un joven de 31 años, que nadie le vio nada, nadie no manifestó nada ni nada de eso, y de un momento a otro se quitó la vida. Eso hizo, ¿y sabe cómo se activó eso? A través del encierro. A través del encierro, porque la humanidad o el ser humano no le gusta estar limitado o encerrado cuando ya sabe que tiene mucho que disfrutar. Y eso ha levantado las alertas. Mire, la OMS dice que el número, la cantidad de enfermedades mentales que se desataron son, que dicen que son irregulables. No tienen control de ellas, porque ya no es solamente los adultos los que las deudas los inundaban y entonces se quitaban la vida, ya son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes, son todos, no importa. Ya hoy los adultos mayores les entra en su mente pensamientos terroríficos donde estorban, donde sobran, donde no son nadie
y todo eso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esto no solamente es algo físico. Sabe que esto no es solamente algo físico. Les voy a comentar de algo que espiritualmente se está moviendo en el área metropolitana. Y lo han vivido. Y el mismo metro, hablaba con una psicosocial del metro. ¿Sabe en qué coinciden todas las personas que en los últimos meses se han tirado a las vías del metro? ¿Saben qué es lo mismo? Que escuchan la voz de una mujer que les dicen tíresen, mátesen. Cuando los alcanzan a sacar, venga, ¿usted qué le pasa? Ah, es que la señora que estaba detrás de mí me dijo que me matara. Que eso lo diga una persona, uno diría, listo, esta persona tiene algún problema, está escuchando voces y de todo eso. Pero es que coincide la misma versión en todas las personas que se han tirado en los últimos meses al metro. Aquí en La Estrella, una joven influencer, ¿cierto? ¿Quién fue la que tiene redes sociales y cuenta un sinnúmero de cosas, historias, y se ve muy jocosa, se ve muy tranquila? Salió a trabajar normal, estaba parada en el metro normal, y cuando ya el tren iba llegando, un señor, porque la vio y la detuvo. ¿Y sabe qué decía esta joven? Es que la que estaba detrás de mí me dijo que me matara. Y el Señor le dijo, no había nadie detrás de usted, yo estaba detrás de usted. Y si no hubiera estado, usted se hubiera alcanzado a matar. O el metro lo hubiera alcanzado a matar. ¿Qué está pasando en la mente, en el corazón del ser humano? ¿Cómo está tu mente? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que más alimenta en tus sentidos? ¿Cuándo los hijos de Dios dejamos de ministrarnos como el Señor mismo nos mandó a ministrarnos, a través de alimentarnos de la palabra, a través de hacer adoración, de cantar cántico, de hacer alabanza, de hacer exaltación, de buscar su rostro y todo eso? Y que eso esté pasando en la manera en que está pasando, eso es una alerta. De eso no van a hablar los medios, de eso usted y yo no lo vamos a ver por las noticias. Todos vieron que a la mayoría les mandé un enlace para hacer unos diplomados de salud mental avalados por la gobernación de Antioquia. En ese grupo nosotros somos un centro de apoyo en el área metropolitana. Y cuando nos pasan las estadísticas de todo lo que está pasando, allá hay mucha gente, hay otros pastores, hay otros cristianos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Está prohibido decir a los medios públicos de que la gente está oyendo una voz que les dice, mátate. Los niños, los adolescentes que están escuchando espíritus guías que les dicen que se maten, espíritus guías que les dicen que se hagan daño, se laceran, se cortan, están tomando antidepresivos en mayor cantidad, están tomando veneno y todo eso. Eso es parte de un ataque espiritual, que eso tiene que estar, eso tiene que levantarse. Pero si usted y yo simplemente, ay, a mí me da lo mismo, ahí se tiró otro loco al metro, otro loco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, padres? ¿Cómo ministran ustedes a sus hijos? La mente, sus oídos, sus ojos, sus sentidos. Para ellos eso puede parecer loco, pero oren, ministren por ellos, oren por ellos. ¿Sabe? Mire que la misma ciencia nos ha dado la estrategia de la manera en que hoy se debe de atender nuestra salud mental. Y esto es algo que usted no necesita ir donde el psiquiatra. Aquí está el psiquiatra. Y usted va donde el psiquiatra, ay, es que yo no duermo bien. Escudriñes espiritual, no vaya a buscar medicamento para dormir. Si usted en su vida no se cumple que en paz se acuesta y así mismo descansa, es porque su confianza no está puesta en Dios. Hoy la psiquiatría está para medicar, para dar antidepresivos,
para llenar el cuerpo de químicos y dar esa saciedad de que estás haciendo algo por tu vida. Hoy, este lugar como centro de apoyo y todos los que trabajamos aquí y estamos dispuestos, mire, muchas veces usted se ahoga y se destruye por cosas que usted no es capaz ni siquiera de confesar, ni de hablar, ni de comentarlas con otros. Algo que yo le decía el miércoles a la iglesia, oro al Señor para que este lugar como centro de apoyo sea un lugar diferente a todos los demás que están puestos en el municipio y en el área metropolitana. Que el que venga aquí no encuentre un juez, que si usted viene y se acerca aquí a hablar, es algo que es para remitírselo a Dios, no para compartirlo con los demás. Que usted tenga la libertad de abrir su boca y de que su corazón tenga la paz, la libertad y la sanidad total que el Señor quiere para su espíritu, para su alma y para todo su ser. Que eso que usted ha callado por muchos años y está callando y por lo cual sus huesos están envejeciendo, su cuerpo se está deteriorando y todo eso por lo que muchas veces se guarda, usted tenga la libertad de venir, tener la confianza de contarlo, de desahogarse y saber que eso es remitido a Dios y no es para los hombres. Que usted tenga la libertad de que así como se lo hemos mostrado, aquí ninguna consejería es motivo de predicación. Que su vida espiritual y personal es ante Dios, no ante los hombres. Porque si hay buena relación entre nosotros y Dios, créame que la manifestación ante los hombres, nosotros no la tenemos que esforzar. Dios se encarga de eso. Y eso es lo que buscamos y oramos al Señor para que este centro de apoyo que quedamos como sede de apoyo en todo el área metropolitana para la gobernación, sea un lugar así. Y que usted, amado padre, amada madre, hermano o hijo, o usted mismo, así como la psiquiatría y la ciencia nos ha dado la estrategia de las áreas que el ser humano tiene que tener controladas, usted tenga control de ellas. Y entre esas, la principal es su corteza frontal. ¿Dónde queda su corteza frontal? A ver, no voy a mover mi mano. ¿Dónde queda su corteza frontal? ¿Dónde? ¿Dónde queda su corteza frontal? 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 ¿Ah? ¿Dónde queda su corteza frontal, Kelly? Robin, ¿dónde queda su corteza frontal? ¿Y qué es lo que el Señor pide que sea renovado? La mente. Hoy el psiquiatra y la psiquiatría y la neurolingüística y la neurociencia y todo eso nos dieron la estrategia y nosotros decimos, como no le prestamos atención a eso porque no está escrito en la Biblia, pero la Biblia nos lo dice, de manera que debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Y sabe dónde se acumula todo lo del ser humano que lo lleva a tomar las peores decisiones? En la corteza frontal, como su nombre lo dice. Frontal, en uno frontal, en otro frontal, ¿sí? ¿Cómo se ministra usted su corteza frontal? Yo sí soy bruto, porque la mayoría, para hablarse en mal, ¿a dónde llevan la mano? ¡Qué bestia! ¡A bestia! Todos son, y de una, ¿a dónde llevan la mano? La embarré. Y le hablamos a la corteza frontal aceptando un montón de cosas. ¿Y sabe qué se acumula en nuestro cerebro a través de que nuestra corteza frontal está sucia, embotada y todo? Porque dice que hay embotamiento de la mente, está escrito. Hay embotamiento de la mente y cuando hay embotamiento de la mente no hay entendimiento. Por eso mire, la Biblia lo habla del embotamiento mental, de la renovación de la mente. Pero nosotros a eso no le prestamos atención, entonces el psiquiatra nos dice, es que su corteza frontal está contaminada, está sucia, está saturada.
¿Sí o no? ¿Y cómo es una corteza frontal saturada, embotada y sucia? Un nivel de cortisol demasiado alto. Y ese nivel de cortisol es tan alto que intoxica tanto el cuerpo que hoy a usted le duele un no sé qué, no sé en dónde, pero le duele. Y eso le trae un sinnúmero de dolencias que usted dice, qué raro, que le duela el cuerpo, que le duela una cosa, que usted se sienta cansado, agotado, que se sienta irritable, que se sienta angustiado, que se sienta afligido y triste y no sabe por qué. ¿Cómo está tu nivel de cortisol? ¿Y sabe qué es lo que más lo alimenta? Este aparatico. Los problemas, la televisión, una cosa, hacer siempre lo monótono, hace que nuestro nivel de cortisol. ¿Y sabe por qué se ha elevado tanto en las familias el nivel de cortisol? Porque los padres dejaron de abrazar a los hijos y los hijos dejaron de abrazar a los padres. Y eso regula. O usted se dejó de consentir, usted dejó de dedicarse tiempo, hoy usted dejó de hacer cosas buenas por usted mismo, hoy usted dejó de hacer cosas que lo alegran y vive triste, agobiado, afligido, un problema lo llena de un sinnúmero de condiciones y todo eso, y eso alimenta. Entonces a usted le duele la cabeza, no duerme bien, se despierta constantemente en la noche, y eso son muestras de que su nivel de cortisol está intoxicando su cuerpo. Ay no, yo sí duermo muy bien, pero el otro día me duele todo el cuerpo y parece que me era levantado madreado. ¿Cómo está tu nivel de cortisol? Nosotros al cuerpo le tenemos que inyectar dopamina, todo eso lo que regula ¿cierto? Las emociones, el cuerpo y todo, que eso se hace haciendo cosas fuera de la monotonía, cosas que le alegren su vida. Sonría, ría todos los días, cambie esa cara de limón por una naranja, como dirían por ahí, Hermes, para los que... Una sonrisa todos los días, sonrisa. ¿Sabe también qué alimenta eso? Estos son claves de que usted se levanta sin un propósito. Desde el momento en que usted abre los ojos, usted dice, ay, es lo mismo, que pereza, que esto, que lo otro. Ya usted se tiró su día. Dele gracias a Dios por ese día. Confiese de que es un día bueno. Confiese de que es un día agradable. Confiese de que el favor de Dios está en su vida. Propóngase su propósito. ¿Sabe qué ha pasado hoy? Esto enferma porque la gente perdió su propósito. Su propósito. Así que no olvide una cosa. Usted y yo nos congregamos no porque seamos santos, sino porque necesitamos de Dios. No porque no seamos pecadores, sino porque necesitamos al que redimió nuestros pecados. No porque nosotros seamos los intocables, al contrario, porque necesitamos cada día del amor de Él. No porque seamos los únicos y tengamos la verdad, al contrario, porque queremos que así como Dios ha obrado en nuestras vidas, obre en todo aquel que cruce por esa puerta, obre en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, en la universidad, en el colegio, en el empleo, donde quiera que estemos, que Dios haga una obra maravillosa y que lo que usted dejó de reconocer poderoso que Dios ha hecho en su vida, usted vuelva y lo retome y no lo olvide. Él no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. Y cada que nosotros venimos a espacios como estos, venimos porque algo necesitamos de Él. Porque no somos, usted y yo, sin Él no somos nada. Y eso se ha perdido. Hay que volver a ese principio eterno de la redención y la salvación, de reconocer la obra de Cristo, no solamente en su vida, no solamente en la cruz, sino a través de su resurrección.
Y esto es indispensable para nuestras vidas y para los nuestros. Y asimismo, que su salud, no solamente espiritual, sino física, sea de la mano de Él. Sea de la mano de Él. Y que usted hoy sepa, mire, esto quizás de pronto uno que otro pastor se atreverá a compartírselo a la congregación, porque lo prohibieron. Nos prohibieron hablar del acontecimiento del hecho espiritual que está pasando en las líneas del metro. Esto no lo prohibieron. Pero como yo sé que para poder haber hablado de pecado hoy, yo sabiendo que debo hacer lo bueno y no lo hago, estaría transmitiendo un mensaje en pecado. Y que usted y yo lo podemos llamar, ay, eso suena como que a ellos están aquí. Sí, ellos están aquí, han estado aquí, estarán. Pero ¿cómo estás de fuerte y de fortalecido para que eso no tenga incidencia ni en su vida ni en los suyos? Esto está prohibido y no lo prohibieron. Y a muchos los pusieron a firmar un coso de confidencialidad en el gobierno, en las entidades mismas. Esto hicieron firmar convenios de confidencialidad para no hacer un escándalo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? A los pastores y a todos los líderes religiosos que invitaron allá, muchos firmaron el convenio de confidencialidad. ¿Y sabe qué es lo otro? De que los mismos secretarios de la administración de ese lugar, ¿sabe qué han estado haciendo? Hay congreso el próximo fin de semana de ocultistas en el municipio de Medellín. Hay congreso de ocultistas, chamanes y todo eso en el área metropolitana el próximo puente. Pero los pastores no podemos predicar ciertas cosas. Y hay un congreso de ocultistas, de medium, donde todos los que hacen rituales y los que estudian los ángeles están convocados también a ese congreso. Qué raro que no invitaron a pastores ni líderes religiosos, pero invitaron a medium, hechiceros, agoreros, santeros, ocultistas. Invitaron a todas las tinieblas y entre esos también invitaron a todos aquellos que manejan la angeología. Eso da un mensaje. Eso da un mensaje, que en medio de los canales públicos estén transmitiendo programas de angeología, pero qué difícil que saquen una prédica. Así que si usted hoy vino vestido conforme su ángel le dijo, arrepiéntase, acepte al Señor como su único y suficiente Salvador, salga de las tinieblas, venga a la luz admirable y predique las buenas nuevas de salvación. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Que la gracia y la paz del Señor esté y todos los días en su vida, en su ministerio, en su casa, en lo que haga y donde quiera que esté. Así que gloria al Señor por su vida, por su familia. Bendiciones.